Entonces, ¿así es como se siente? ¿La separación de cada una de nosotras por su camino en la vida? ¿Es acaso este tipo de soledad la que nos espera a todas cuando poco a poco perdamos el contacto? Digo, no tiene nada de malo, cada una hará su vida, pero ¿sería mucho pedir para mí compartir más este corto tiempo que nos está quedando? Antes solíamos hacer todo juntas, ahora estoy aquí, sola, en este lugar. Supongo que debería irme acostumbrando. Con pesadez cada una de aquellas palabras esa chica mencionaba, apoyándose sobre la mesa en la cual ella se encontraba sentada. Con la baja mirada que sus dedos entrelazados enfocaban las preguntas de lo que el destino le esperaba en su mente rondaban. Encontrándose en aquella terraza la cual esperaba compartir con alguien más, pero que desafortunadamente en soledad se encontraba. Mirando al cielo ella seguía cuestionándose si acaso estos momentos le serían más frecuentes. Y hasta cierto punto ella lo entendía, sabía que al igual que ella, las demás estaban creciendo y con ello el inevitable sentimiento de separación cada vez más presente solía hacerse, y ella más que ninguna lo sabía. Observando luego de aquellas cuestiones su teléfono una vez más encendió, mirando la hora solo nuevamente pudo apagarlo y dejarlo sobre el mueble frente a ella. Ya casi es hora. Supongo que a estas alturas, es imposible que alguna venga. Susurró acompañado del movimiento donde de pie se iba poniendo, tomando su teléfono y bolso ella a la orilla de aquella terraza había llegado. Apoyándose en el cristal que impedía seguir avanzando su mirada posó en aquel cielo. Una mirada que junto a la medianoche marcaron, aquel oscuro cielo brevemente fue iluminado, bañando sus ojos de aquellos colores tan vistosos que no quería perderse ninguno. Sonriendo ligeramente uno de aquellos muchos recuerdos a su ser habrían llegado. Esperando que ojalá ese momento no fuese el último. Perdiéndose a sí misma en la secuencia de brillos que eran lanzados el ruido parecía dejar de importarle pues los fuegos artificiales eran para la mirada de cualquiera un deleite visual. Pero que entre todo aquel ruido que aquellos fuegos artificiales pudiesen emitir, un sonido que además de fuerte había sido acompañado de unos quejidos, la atención de aquella mujer de corto cabello a sus oídos habían llegado. Mientras aquel espectáculo seguía ella rápidamente volteó, pero lo que sus ojos verían solo un temblor ligero en sus retinas. Pues aquellas dos figuras que sobre una de las mesas parecían haber destrozado habían provocado que el miedo en sus pies se viera plasmado, cayendo al suelo mientras los quejidos de aquellas dos personas a sus oídos llegaban. En otro lugar. ¿Será acaso que fui muy grosera? Maldición, espero no haberlo incomodado. Solo lo tenía a él de compañía y ahora vuelvo a estar sola rodeada de desconocidos. Supongo que me lo merezco. Eran los susurros que una chica que sostenía algo entre sus brazos parecía sostener, caminando lentamente junto a una expresión que ligera tristeza reflejaba. Ella no parecía ser consciente de sus alrededores. Itsuki. Itsuki. Por aquí. Itsuki, hasta que finalmente te encuentro. No tienes idea de lo tardado que fue encontrarte. Habían sido las palabras entre gritos gracias al ruido que el festival hacía que ella no prestaba atención a las ocasiones que se le llamaban, hasta que una mano en su hombro fue colocada. Ella finalmente cuenta se había dado. Girándose algo asustada por la expresión que su mirada había emitido, ella solo se giró algo exhalada. Pero que al ver de quienes se trataba la tranquilidad había llamado a su ser, pues sabía de quienes se trataban y al menos le aliviaba tener una cara conocida cerca otra vez. Yotsuba. No vuelvas a hacer eso que me asustas, veo que también vienes con Rana. Y Nico. Decía ella en respuesta a lo recién sucedido, mientras sus pupilas se posaban sobre la chica cuyo listón estaba en su cabello mientras en su espalda cargaba a la niña que ella reconocía de quien era hermana. Además de eso, ver también como otra de sus hermanas venía acompañándola, siendo esta la que parecía cargar con algunas de las cosas compradas en la festividad. Perdón. Como sea, me alegra volver a verlas, las eché de menos. Dijo la chica, quien después de la disculpa de la chica del listón para abrazarlas a ambas, de una forma muy reconfortante como si llevaran años sin verse. Nosotras también te extrañamos, Itsuki. Pero desafortunadamente no es el momento. ¿A qué te refieres, Miku? ¿No lo has visto, Itsuki?
Uesugi nos envió un mensaje donde pedía que nos volviéramos a reunir, aparentemente es mega importante o al menos así se siente en su escritura. Añadió la chica de listón, quien dándole su teléfono a la chica se acomodó a la niña en su espalda para que no se le cayera. Acción que correspondida había Itsuki hecho, pues al ver el teléfono y el mensaje, su hermana tenía razón. Luego de leer el mensaje me encontré con Miku, parece que Uesugi está con Ichika, deberíamos ir con ellos rápido. ¿Ustedes creen que algo malo ocurrió? No lo sabemos, por eso con Yotsuba te estuvimos buscando. Entonces una vez dicho todo vámonos, que tenemos un lugar al cual ir. Manifestó Yotsuba, quien con ánimos había mencionado sus palabras de forma que las demás solo asintiendo siguieron a la chica, y aunque desconocían el motivo por alguna razón Miku e Itsuki tenían un mal presentimiento. Oye Miku, ¿no deberíamos buscar a Nino? Lo intentamos pero no lo logramos, aunque supongo que igualmente no querría venir con nosotras, y menos si el motivo del llamado es Uesugi. Sabes bien que preferiría pasar la noche sola antes que ir con nosotros. Eran las palabras que dos de las hermanas mencionaban a medida que caminaban, preguntándose algunas cosas pues no las entendían del todo al por qué estaban ocurriendo. Pero aún así sentían que algo malo estaba por suceder y asimismo la incertidumbre en sus expresiones faciales era notable. ¿Seguro que con un mensaje será suficiente? Sabes bien que la conexión no es la mejor en estos momentos en el festival. Decía una femenina voz a otra persona, la cual parecía sujetarse la cabeza en un silencio que después de esas palabras unos instantes había perdurado, pero que aún así esa mujer podía ver la preocupación en su rostro. Lo sé. Pero no puedo evitar intentarlo. ¿Escuchaste a las personas que vimos correr? Claro que lo sé. También estoy preocupada. Escuchar que las personas corrieron por aparentes sonidos como si fuesen disparos me aterra, dado que aparentemente fueron a solo unas calles del festival. Por eso es importante que nos comuniquemos y reunamos, no solo porque tus hermanas están ahí, sino también la mía. Por eso no puedo decirles explícitamente el por qué, pero sí lo suficiente para que salgan de ahí. Eso lo entiendo, pero, conociéndolas, existe la posibilidad de que por la poca información no se lo tomen en serio. Señorita Ichika, es su turno. Afortunadamente conseguí 15 minutos extras para que pueda dar su demostración, no podemos perder más tiempo. Era la tercera voz que las palabras de la chica de corto cabello habían interrumpido, viéndose una persona que había dejado de por teléfono hablar. Muy entusiasmado se percibía, pues rápidamente de su muñeca había sido tomada con intenciones de marcharse. Suéltame, además tranquilizante quieres, además tengo un problema más grande en estos momentos. Pero señorita Ichika, es una oportunidad única, no tendremos otra como esta. Entiendo sus preocupaciones, pero tiene que elegir. Silencio durante unos breves segundos, pues no sabía si debía tomar la decisión, pues frente a ella ahora una de gran peso se encontraba. No sabiendo ella qué elegir, solo pensaba qué hacer. Si quieres ve, yo iré a buscarlas. Si como dices es cierto, entonces me tocará ir por mi cuenta. Tienes que estar bromeando. No puedo dejarte solo todo el trabajo. Son mis hermanas de quien hablamos. Pero señorita, entiendo que se preocupe, pero es solo un rumor, ya que si fuese así, técnicamente ya tendríamos oficiales perimetrando la zona, no puede simplemente guiarse de los rumores de las personas. Pero aún así, ya me quedó claro, pero soy consciente de lo importante que es esta demostración para ti, sé que no soy muy de tu agrado, créeme, del mío tampoco. Pero mi hermanita está en ese lugar, así que confía en mí por esta ocasión. ¿Estás seguro de lo que dices? Solo veo y da lo mejor de ti, confío en que lo lograrás. Había dicho con un tono de firmeza en sus palabras. El chico de negro cabello había manifestado mientras una de sus manos en el hombro de la chica había posado. Puesto que ante la indecisión de ella, él parecía estar seguro de lo que decía y entendía las circunstancias que les envolvían. Algo que un breve silencio rodeó el entorno, y con ellos en sus ojos de aquel chico la imagen de aquel vehículo alejándose era lo que en sus retinas se reflejaba, quedándose solo. Este rápidamente sacando su teléfono emprendía la carrera al lado contrario mientras trataba aún de comunicarse.
pero que entre aquella carrera el fuerte estruendo de los fuegos pirotécnicos toda la zona invadía, aquellos sonidos de cosas explotando y el cielo iluminando por un breve momento su mirada ahí se había posado. Sintiendo una ligera vibración en su mano rápidamente miró qué era lo que trataba. Tranquilo Futaro, tu hermana está aquí con nosotros. Estamos por ir a buscar a Itsuki. Y relájate, ahora mismo empezaron los fuegos pirotécnicos, nos encontraremos pronto. Y nos debes una explicación al por qué esa insistencia. Fue el texto que escrito en aquel mensaje se reflejaba, junto a una aparente dirección la cual inmediatamente siguió, pues hasta que no se reuniera con el resto no se sentía seguro del todo. Esperando que todo haya sido una falsa alarma y solo un mal momento. ¿Qué rayos sucede? Quiero irme a casa. ¿Quieres guardar silencio? Si sigues haciendo ruido entonces acabarás arruinando todo. Era el regaño que una voz masculina a otra femenina le había dicho, viéndose como un erizado cabello negro y un largo y rosa cabello se escondían tras lo que una mesa parecía. Pero que asimismo oían como las cosas eran lanzadas y rotas en distintos lugares de aquel plano, mientras escuchaban como aquella voz les advertía que cuando los encontrarán no sobrevivirán. ¿Calmarme? Esa tipa me va a matar, ¿cómo quieres que me calme? Lo único que me protege es esa mesa, no estoy preparada para morir. Te he dicho que te calles. Ahora, veamos. Carajo, ¿cómo le hago ahora? No puedo pelear si tengo que estarte protegiendo. Eran los susurros que el chico había mencionado mientras con una de sus manos tapaba la boca de aquella chica. Escondidos entre esos escombros tras una mesa podían oír cómo aquella persona caminaba por los alrededores mirando detenidamente a medida que sostenía algo en una de sus manos. Ese sujeto. Creo que estuve a nada de dislocarme el brazo, esa caída fue fea. Aunque sé que anda por aquí, no puedo darme el lujo de dejarlo escapar. Susurraba a ella revisando atrás de unos adornos en aquella terraza buscando su objetivo, sujetándose el hombro ligeramente continuaba buscando. Carajo, ¿ahora qué hago? Si fuese por mí no dudaría, pero... comienzo a odiar este trabajo, si tan solo pudiera. Pensaba el chico de erizado cabello negro mientras dejaba verse como su rostro o la mayoría dejaba al cubierto por una máscara en la cual solo dejaba ver uno de sus ojos de oscura tonalidad. Mientras usaba un trozo de cristal trataba de usar su reflejo para ver a la redonda en una táctica para exponerse lo menos posible, mirando cómo aquella mujer se iba acercando. Pero a la vez mientras pensaba logró ver algo. Algo que su mirada atrapó gracias a aquel reflejo y era que una de las armas de fuego de aquella mujer estaba a unos pasos tirada de donde se encontraba y apostaba debería tener munición. Pues recordaba haber escuchado el sonido de recargar antes de caer desde aquella terraza. Pero cuando quiso poner en marcha el moverse para su plan ejecutar, inmediatamente sintió como su brazo era detenido. Preguntándose qué rayos ocurría solo giró la mirada observando el porqué de aquel agarré, logrando posar sobre sus ojos sobre aquella escena, pues podía sentir cómo su brazo era envuelto entre los brazos de aquella chica. Sin mencionar lo fuerte que lo hacía, y cuando él estuvo por separarla pudo darse cuenta de algo más. ¿Por qué tiembla? Fue todo lo que por su mente pudo pasar, pues podía sentir como el temblor que el cuerpo de aquella chica de rosa cabello emitía, una reacción que denotaba el miedo por el cual estaba pasando. Oye, suéltame. No lo haré, si te suelto te irás y me dejarás sola con esa loca. Fue la inmediata respuesta que él recibió, una la cual él no esperaba recibiese conociendo el carácter de cuando se la había topado en otros momentos. Pues la percepción que tenía gracias a sus anteriores encuentros parecían contrastar con la versión que veía en ese preciso instante. ¿No sabía que al mercenario Black le gustaba jugar demasiado al escondite? ¿Acaso es tu modo operandis? ¿No que siempre das la cara ante cualquier adversidad? Pues ven y demuéstralo, ten las bolas y da la cara, maldito cobarde. Eran los gritos que se oyeron en aquel espacio, unas palabras entonadas que rápidamente hicieron que el chico de erizado cabello sintiese como su brazo fue sujetado con más fuerza que antes. Oye, mírame. Cálmate, si sigues así seguro moriremos ambos, ahora suéltame. No lo haré, si te suelto me dejarás en manos de esa loca.
Ya te dije que no, además no puedo protegerte si no puedo defenderme, te prometo que te protegeré como si mi vida dependa de eso, así que dime, ¿en serio ves en mi ojo que soy una persona que no cumple lo que dice? Expresó el chico, quien después de recibir la negativa de la chica de largo cabello solo como último intentó con su mano sujetó la barbilla de Nino para después verse a los ojos estando a solo centímetros sus rostros. Mientras que Nino solo escuchaba aquellas palabras mirando fijamente a los ojos o bueno ojo de oscuro color que dejaba ver aquel pedazo faltante de la máscara. Siendo ese un momento en el cual la mirada de ambos ahí presentes durante escasos segundos pudieron fijarse unos en los otros. Una acción que había hecho que lentamente la chica después de presenciar aquella oscura pupila soltara gentilmente el brazo de aquel chico. Sintiendo de paso como a medida que lo hacía, el tacto de la piel de la mano de aquel sujeto rozaba su rostro mientras lo hacía finalmente se había liberado. Bien, entonces cuando llame su atención huye, no me gustaría que salgas lastimada. Había manifestado aquel chico mientras se posicionaba buscando la mejor oportunidad para salir de su escondite y buscar su plan ejecutar. ¿Y qué pasará contigo? Eso no te incumbe, es mi problema no tuyo. Fue lo último que la chica había podido escuchar para después ver cómo aquel sujeto se alejaba sigilosamente, mientras tocaba cierta zona de su rostro solo exclamaba en sus adentros que dicho chico solo era un tonto. Mientras que el chico solo rodeaba las estructuras de adornos que se encontraban en aquella terraza esperaba burlar a la chica, mientras en sus adentros esperaba que valiera la pena el riesgo. Pero no sabía cuándo hacerlo pues el arma se encontraba casi en el centro de todo y la chica quien rondaba no parecía alejarse demasiado. Esperando el momento solo veía como aquella chica rompía las cosas cuando fallaba en encontrarlos. Solo tengo una oportunidad. Lo consigo o muero aquí. 1, 2, 3. Fue el inmediato pensamiento que había por su cabeza transcurrido para así lanzarse y agarrar el arma que en el suelo yacía. Un lanzamiento que no había pasado desapercibido por el agudo oído de aquella albina girándose pero que apenas había podido su mirada posar cuando aquella imagen en sus negras pupilas fue reflejada. Seguidamente el gatillo resonó, una acción que la mirada de terror que sus ojos por un breve instante manifestaron fue levemente desapareciendo. Mientras que el sujeto de erizado cabello solo parecía no comprender o aceptar lo que había pasado. Pues no hubo nada, tal parecía el arma ya se había quedado sin munición. Una acción que incrédulo parecía dejarse ver la pupila oscura de aquel chico mientras escuchaba cómo la mujer frente a él se reía de la situación en la que se encontraba. ¿En serio creíste que dejaría tan olvidada una de mis armas? ¿En serio no puedo creer que seas tan estúpido? Por Dios, eso es hasta un error de novato. Pero aún así, en esa posición tan vulnerable, te ves muy lindo. Había dicho la mujer entre risitas a medida que apuntaba el arma en dirección al chico el cual tirado en el suelo se encontraba, jalando el gatillo. Una fuerte detonación junto a una mirada soberbia. La fuerza en aquel gatillo estaba siendo ejercida. Pero que al mismo tiempo que el gatillo fue accionado y la detonación se hizo presente en esa terraza destruida, fragmentos de cerámica cayeron al suelo, fragmentos que junto a un rojo líquido se veía gotear. Tú. Creo haberte dicho que escaparas, maldita sea. Fue el grito que el peli negro había emitido, sujetándose su mano derecha se veía como un rojo líquido salía de lo que una cicatriz parecía tener. Mirándose a la vez como la mirada de la peli blanca era cubierta por su cabello, teniendo fragmentos de lo que un jarrón parecían ser. Pues no era menos, pues la chica que se le había ordenado huyera, había lanzado un jarrón en dirección a la chica albina. Un golpe que no la había hecho caer pues aún seguía de pie pero que fue lo suficiente para en aquel momento desviar la puntería. ¿En serio creíste que con algo tan simple podrías derribarme? Si tan solo hubieras estado escondida como la rata que eres te habría perdonado la vida ya que tú no eras mi objetivo, pero lo que hiciste. Con eso ya sacaste boleto. Fueron las palabras que la albina emitió a la vez que se acomodaba el cabello y recuperaba la compostura a medida que un suspiro emitía, fijando su mirada en una peli rosa que ahora había sido consumida por el miedo. Observando cómo aquella mujer volvía a empuñar su arma en su dirección aterrándose aún más. Mirando cómo aquella arma estaba siendo apuntada hacia ella,
retrocediendo ligeramente. El escalofrío estaba recorriendo su cuerpo y podía sentir a la vez como su corazón empezaba a latir a 1000 por minuto. Pues solo podía pensar en que ahí se habría acabado todo. Oiga, señorita. Mi jefe me dijo que está bien que reservo la terraza, pero eso no le da derecho a romper. ¿Pero qué carajos? Habían sido unas palabras que resonaron en aquel lugar, mostrándose a medida que se veía como una persona ingresaba al lugar, logrando sus ojos percibir todo aquel escenario el cual solo esa pregunta había podido articular. Pero antes de que algo más sus labios pudieran permitirse pronunciar, una rápida pero fuerte detonación había sido ejecutada. Una la cual, seguida de aquel sonido, solo vieron como la persona que había llegado a interrumpir había dejado salir un grito de dolor seguidamente de otros más, pues justamente gracias a haber recibido el disparo en una de sus piernas, perdiendo el equilibrio, se había dejado caer por las escaleras las cuales recién él había subido. Mirándose como el arma que había dejado salir aquel proyectil soltaba una ligera estela de humo junto a un frío ojo negro que parecía se había molestado. Odio a los que interrumpen mi Sasu, iba diciendo la albina hasta que rápidamente, sin darle tiempo a que la reacción pudiera llevarse a cabo, fue tacleada soltando en el proceso aquel objeto que en su mano sostenía. Maldito infeliz, debí haberte disparado en la pierna. Cállate. Has cruzado la línea, tu pelea es conmigo, no con otros. Porque mejor, no te callas tú. Y suéltame, maldito. Había sido el rápido intercambio de palabras para después ver cómo aquella rubia, al acabar su respuesta, un rápido cabezazo había lanzado impactando en la cara de quien sobre ella se encontraba. Logrando así una pequeña abertura, esta rápidamente quiso tomar el arma que a solo unos metros había caído, pero que rápidamente sería sometida, estampándose ambos contra más muebles en ese terreno, rompiéndolos aún más cuando ella estuvo cerca de volverla a tomar. ¿A dónde crees que vas? Nuestro último baile aún no acaba. Acabará pronto, de eso me aseguro. Iba diciendo con dificultad la mujer de largo cabello albino, pero que al lograr abrir su ojo se pudo ver cómo la impresión había sido marcada, pero antes de poder decir algo unas palabras extras se oyeron. Te vas a quedar ahí parada como una completa idiota. Vete ahora o quieres volver a tentar la suerte. Le había gritado a la chica, quien inmóvil hacia a unos pasos de ellos, la cual después de escuchar aquel grito volviendo en sí, ella rápidamente asintió, yéndose lo más rápido que su vestuario le permitía. Dejando finalmente aquella pesadilla, ella bajaba las escaleras oyendo como parecía las cosas se iban rompiendo y la pelea continuando, un sonido que conforme bajaba se iba yendo. Llegando así al piso de abajo, pudo ver cómo el personal estaba atendiendo al chico de hace momentos, quien había caído por las escaleras esperando estuviera consciente. Pero que aún así la imagen había sido tan fuerte que no pudo quedarse pese a las voces que le decían esperase. Saliendo así del edificio, topándose con la multitud o lo que quedaba, pues parecía el festival estaba finalizando y muchos se habían marchado. Pero que no bien ella la parte de la ropa en su pecho pudo sujetar y apretar, el ruido a vidrio romperse sobre ella había resonado, cayendo cerca de donde se encontraba una de las mesas que en la terraza se encontraban. Junto a un montón de fragmentos de cristal, aquel mueble con el impacto había sido roto. Recuperando la compostura, ella rápidamente trató de marcharse, tratando de lo más rápido avanzar. Ella solo quería que esa horrible noche acabara, pero que ni bien había podido alcanzar a unos metros avanzar. Debido al vestuario que traía, inevitablemente un tropiezo la había hecho caer. Escuchando igualmente como el sonido se iba intensificando junto a ella mientras se encontraba arrodillada en la banqueta de esa vía, algunas patrullas habían pasado. Iluminando momentáneamente su rostro, se pudo ver cómo las lágrimas caían de este. Ni siquiera ella sabía por qué estaba llorando, no sabía si era por el miedo que había experimentado o si la alegría de haber sobrevivido, pero rápidamente se la secó, levantándose para una vez más su rumbo continuar. Tratando de correr, ella seguía sin parar, no escuchando razones, hasta que finalmente algo la habría detenido, pues el duro impacto contra algo le había hecho caer hacia atrás. Mostrándose algo molesta por un momento, pensó en insultar a quien la había hecho caer, pero al ver cómo le extendió la mano y escuchar algunas voces junto al abrazo de alguien conocido, la habían hecho finalmente romperse. Pues ya se encontraba con las personas más importantes en su vida, alegrándose enormemente de verlas, pues por un momento pensó que eso ya no sería posible. En otro lugar,
Un fuerte sonido metálico había sido lo que en aquel callejón había invadido, donde el golpe entre dos personas era todo lo que se escuchaba. «Tú no te rindes, ¿verdad, niño lindo?». Había sido la femenina voz quien, tomando la tapa de un basurero, la lanzó en dirección a su objetivo, el cual rápidamente con su antebrazo bloqueó el impacto contra su rostro. «Mientras mi oponente siga en pie, no puedo darme el lujo de caer. Así que digamos que podría hacer esto toda la noche», respondió tomando una vieja tubería, la cual empuñó con habilidad en dirección a la mujer, dejando ver que la máscara había sido rota otra vez, pues ahora dejaba a la vista sus dos ojos oscuros, solo cubriendo la parte inferior de dicho rostro. «Nada mal. Pero tengo que completar una misión y para ello te necesito vivo, de lo contrario ya serías historia. ¿Y puedo saber quién te envió por mí? Ese asunto no te concierne ahora. Espero que la caída de esa terraza no te afectará demasiado», respondió la chica, quien tomando otra tapa de basurero y otra tubería que por ahí se encontraba, parecía la pelea seguiría. «Rápido todos, a cordel en el área. Tenemos que encontrarlos lo más pronto antes que se nos escapen». Había sido el fuerte grito que de una dirección había sido entonada, llamando la atención de ambos peleadores, los cuales sabían que no podían dejarse atrapar, pues tenían que escapar lo más rápido posible. «Así que fuiste a ayudar a un amigo tuyo en una licorería y por frenar una pelea acabaste con la mano lesionada». «Digamos que sí. Aunque me sorprende que nos encontráramos. A decir verdad, la que se sorprende soy yo. Aunque a decir verdad, por alguna razón me alegra que tu problema no haya ascendido a mayores». «Lo dices por tu hermana, ¿no? ¿Cómo adivinaste y cómo por qué lo asumes?». «Pues digamos que no le caigo bien y no me ha insultado desde que estoy acompañándolas, y a ellos también», había respondido el chico de negro cabello, quien sentado se encontraba en una banca junto a una chica de corto cabello rosa, quien tenía sobre su regazo la cabeza de una pequeña niña, mientras que junto a ella tenía la cabeza apoyada de alguien más, que parecía haberse quedado dormido. Mientras que el chico yacía sentado en el suelo frente a la banca, dándole ligeramente la espalda a aquella mujer. Mientras que el chico solo observaba al frente como las demás chicas estaban reunidas quemando lo que parecía un paquete de juegos pirotécnicos pequeños, mientras que mantenía la conversación con aquella mujer. Por su cabeza aún seguía pasando todo lo que antes había sucedido, pues el rostro junto a aquellas palabras que la chica le había manifestado seguían en su cabeza resonando. «¿Sabes? Si quieres puedo llevarte o comunicarme con mi padre, es médico, tal vez él pueda atender tu herida. No me gustaría importunar. Además, apuesto tiene pacientes más graves que atender. Pero no hablo de un servicio a domicilio, hablo de ir a su hospital». Déjalo. Ya iré yo con mi médico. Además, esto es nada». Continuó aquella corta conversación mientras Goku aún se mantenía pensativo, pues no sabía qué tan afortunado había sido, e internamente agradecía a aquella chica por haberle ayudado, pues si no hubiese sido por ella probablemente habría muerto. Observando su mano, la cual había sido lastimada, podía ver aquel vendaje que recubría su lesión. Escuchando cómo la mujer de corto cabello le seguía hablando, este solo se limitaba a unas pequeñas respuestas. Pero que en su mente las palabras de aquella mujer aún en su mente vagaban, pues no sabía de dónde provenía aquella sensación luego de escuchar aquellas palabras. Preguntándose si acaso había algo más que no estaba mirando, mientras recordaba aquella escena donde luego de tener aquella pelea el rostro de esa mujer en su cabeza se posaba. «La próxima vez que nos veamos ya no será con nuestro trabajo, eso tenlo por seguro. Ya sé quién eres, por lo que me será más fácil encontrarte. Y recuerda, Son Goku. Tenemos un asunto pendiente, y descuida. Sé perfectamente que eres incapaz de reconocerme, incluso si me quito esto. Nos vemos luego y evita ser capturado». Eran las palabras que en su cabeza resonaban junto a la imagen de aquella chica, y su rostro se habían grabado en él. Apretando su puño, quería saber a qué se refería aquella mujer y del por qué hablaba así. Pero la pregunta que más rondaba su cabeza y que su curiosidad alborotada era cómo rayos sabía su verdadero nombre.